Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas, hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde vamos a compartirles, como todos los lunes, el mensaje del Santo Padre en lo que fue la homilía, el mensaje en el rezo del Ángelus del día de ayer, que de interesante el día de hoy también celebramos, o sea, se memoria en la liturgia de el Beato Pablo VI, que pues les voy a compartir ya en el segundo segmento brevemente algunas palabras sobre él. Y bien, pues antes de iniciar vamos a recordar, como todos los días, a todos aquellos personas que quieran ayudarnos, dar ese apoyo económico que nos hace falta para poder seguir evangelizando. Tenemos las cuentas Banamex, que pueden hacer sus depósitos en indistintamente cualquiera de los OXXO en San Diego del Banco de América. Bien, para quienes quieran seguir apoyándonos o iniciar apoyándonos, les voy a dar los números de cuenta que pueden ustedes hacer sus depósitos, que eso nos ayudará bastante para poder seguir en este caminar a través de la radio y el internet en la evangelización. Bien, son el número de cuenta Banamex, el 4766-8402, 2088-1291. El otro número de cuenta es el 4766-8403, 2218-3992. La tercera cuenta es la 4766-8404, 2193-6191. Para quienes nos ven y escuchan del otro lado de la frontera, pues pueden acudir al Banco de América y hacer su depósito en la cuenta número 325013 788447. Quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos a través del internet, pues accesen a www.tjcatólico.com. Quienes quieran dejarnos sus sugerencias, comentarios, nos pueden llamar al teléfono de cabina, que es el 608-3652. Muy bien, ya vamos a iniciar algo que el Papa Francisco nos comenta o nos comentó el día de ayer. Habla también sobre el mensaje que nos da en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pues bueno, en la liturgia se proclamó como una segunda lectura, pero pues yo ya les he comentado, siempre que San Pablo leemos los escritos paulinos y vemos las cartas a Timoteo, a Filemón, pues vamos considerándola que no es solo a Filemón, podemos decir que es a Francisco, a Antonio, pónganle el nombre de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, y pues esa carta nos va a ser destinatarios de este mensaje de el apóstol San Pablo. Lo vamos a leer, y también pues el Evangelio según San Lucas, que la liturgia el día de ayer nos invitó. Vamos a iniciar con la primera carta del apóstol del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice: hermano, tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad,
el que habita en una luz inaccesible, y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, leeremos el Evangelio según San Lucas, que escuchamos el día de ayer. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les adviertan, y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues el Santo Padre el día de ayer, lo que fue el rezo del Ángelus, nos da su mensaje e inicia. Cabe mencionar que se llevó a cabo el día de ayer el jubileo de la misericordia y que fue con los catequistas. Aquí nos dice que en el jubileo de los catequistas, que se celebra hoy como parte del jubileo de la misericordia, el Papa Francisco les indicó que no sirve aparentar o hacer lindas predicias o prédicas, sino que es necesario dar testimonio de Jesús. Y tomó inspiración del Evangelio del día para explicar la parábola del pobre Lázaro y del rico sin nombre. Que el problema reside no en tener riquezas, sino en ignorar, en ser indiferentes ante quienes están en dificultad. Ya nos dice textualmente la homilía del Santo Padre. El apóstol Pablo en la segunda lectura dirige a Timoteo y también a nosotros algunas recomendaciones muy importantes para él. Entre otras, pide que se guarde el mandamiento sin mancha ni reproche. Habla sencillamente de un mandamiento. Parece que quiere que fijemos nuestros ojos en lo que es esencial para la fe. San Pablo, en efecto, no recomienda una gran cantidad de puntos y aspectos, sino que subraya el centro de la fe. Este centro alrededor del cual gira todo, este corazón que late y da vida a todo el mundo, es el anuncio pascual, el primer anuncio. El Señor Jesús ha resucitado. El Señor Jesús te ama, ha dado su vida por ti. Resucitado y vivo está a tu lado y te espera todos los días. Nunca debemos de olvidarlo. En este jubileo de los catequistas se nos pide que no dejemos de poner por encima de todo el anuncio principal de la fe: el Señor ha resucitado. No hay un contenido más importante, nada es más sólido y actual,
Cada aspecto de la fe es hermoso si permanece unido a este centro, si está permeado por el anuncio pascual. Si se le aísla, pierde sentido y fuerza. Estamos llamados a vivir y a anunciar la novedad del amor del Señor. Jesús te ama de verdad, tal y como eres. Déjale entrar a pesar de las decepciones y heridas de la vida. Dale la posibilidad de amarte. No te defraudará. El mandamiento del que habla San Pablo nos lleva a pensar también en el mandamiento nuevo de Jesús: que os améis unos a otros como yo os he amado. A Dios amor se le anuncia amando, no a fuerza de convencer, nunca imponiendo la verdad, ni mucho menos aferrándose con rigidez a alguna obligación religiosa o moral. A Dios se le anuncia encontrando a las personas, teniendo en cuenta su historia y su camino. El Señor no es una idea, sino una persona viva. Su mensaje llega a través del testimonio sencillo y veraz, con la escucha y la acogida, con la alegría que se difunde. No se anuncia bien a Jesús cuando se está triste. Tampoco se transmite la belleza de Dios haciendo solo bonitos sermones. Al Dios de la esperanza que se le anuncia viviendo el Evangelio hoy de la caridad, sin miedo a dar testimonio de él, incluso con nuevas formas de anuncio. El Evangelio de este domingo nos ayuda a entender qué significa amar, sobre todo a evitar algunos peligros. En la parábola se habla de un hombre rico que no se fija en Lázaro, el pobre que estaba echado a la puerta. El rico en verdad no hace daño a nadie, no se dice que sea malo. Sin embargo, tiene una enfermedad peor que la de Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Este rico sufre una fuerte ceguera, porque no es capaz de ver más allá de su mundo, hecho de banquetes y ricos vestidos. No ve más allá de la puerta de su casa donde yace Lázaro, porque no le importa lo que sucede afuera. Bien, esto es una muy bonita reflexión para todos y cada uno de nosotros, y yo continúo después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a esta segunda pausa y permítanme hacer después de esta pausa una pausa a lo que les estoy compartiendo del mensaje del Santo Padre, y tiene mucho que ver con la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿En qué sentido? Aquí él habla, nos dice que él ha hecho una profesión, dice: lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Bien, ¿cuál es el punto a que me refiero en esta pequeña pausa? Pues el día de hoy el señor arzobispo don Francisco Moreno Barrón empezó la visita a todas las parroquias. Ya en el programa anterior nuestro hermano Ángel Martín del Campo mencionó algunas parroquias que se va a hacer. Yo en un segmento voy a tratar de darles algunas pistas, algunas fechas de dónde va a estar el señor arzobispo. Y bien, hoy fue el día primero de esta gran peregrinación por toda la diócesis de Tijuana. A las 4 de la tarde llegó a Catedral, a las 5 de la tarde estuvo en la Inmaculada Concepción, a las 6 de la tarde Nuestra Señora de la Paz, a las 7 en Santo Niño de Atocha, y ahorita ya debe haber terminado Nuestra Señora del Refugio. Bien, a lo que voy es de que también en esta visita que hace el señor arzobispo se va a hacer la celebración de la Eucaristía.
y en ella se va a hacer la profesión de fe. Esto nos lo comentó el señor arzobispo la semana pasada que estuvo aquí en las instalaciones de Koinonia, donde dijo que pues va a convocar a todo el decanato, se va a hacer la celebración de la Santa Misa y en ella también se va a hacer la profesión de fe, en la que todos vamos a asumir el compromiso de seguir trabajando e ir detrás de nuestro buen pastor, que es don Francisco Moreno. Entonces algo muy importante y que tiene un gran significado, y como pues la palabra de Dios siempre va siendo nuestra luz en cada momento. Entonces San Pablo le dice a Timoteo que lleve a cabo esa promesa de fe que ha dado ante numerosas personas, y pues nuestro arzobispo Francisco en todas las celebraciones de la Santa Misa se va a hacer esa profesión de fe para retomar fuerzas y asumir un compromiso grande también de trabajar conjuntamente para nuestra diócesis. Y bien, pues podemos seguir nosotros continuando con esta homilía que nos da el Santo Padre el día de ayer, y nos dice, voy a leer la última línea, dice: este rico sufre una fuerte ceguera porque no es capaz de ver más allá de su mundo, hecho de banquetes y ricos vestidos. No ve más allá de la puerta de su casa donde yace Lázaro, porque no le importa lo que sucede afuera. No ve con los ojos porque no siente con el corazón. En su corazón ha entrado la mundanidad que adormece el alma. La mundanidad es como un agujero negro que engulle el bien, que apaga el amor porque lo devora todo en el propio yo. Entonces se ve solo la apariencia y no se fija en los demás, porque se vuelve indiferente a todo. Quien sufre esta grave ceguera adopta con frecuencia un comportamiento estrábico. Mira con deferencia a las personas famosas de alto nivel, admiradas por el mundo, y aparta la vista de tantos Lázaros de ahora, de los pobres y los que sufren, que son los predilectos del Señor. Pero el Señor mira a los que el mundo abandona y descarta. Lázaro es el único personaje de las parábolas de Jesús al que se le llama por su nombre. Su nombre significa Dios ayuda. Dios no lo olvida, lo acogerá en el banquete de su reino junto con Abraham, en una profunda comunión de afectos. El hombre rico, en cambio, no tiene siquiera un nombre en la parábola. Su vida cae en el olvido, porque el que vive para sí no construye la historia. La insensibilidad de hoy abre abismos infranqueables para siempre. En la parábola vemos otro aspecto, un contraste. La vida de este hombre sin nombre se describe como opulenta y presuntuosa. Es una continua reivindicación de necesidades y derechos. Incluso después de la muerte, insiste para que lo ayuden y pretende su interés. La pobreza de Lázaro, sin embargo, se manifiesta con gran dignidad. De su boca no salen lamentos, protestas o palabras despectivas. Es una valiosa lección. Como servidores de la palabra de Jesús, estamos llamados a no hacer alarde de apariencia y a no buscar la gloria, ni tampoco podemos estar tristes y disgustados. No somos profetas de desgracias que se complacen en denunciar peligros o extravíos. No somos personas que se atrincheran en su ambiente, lanzando juicios amargos contra la sociedad, la Iglesia, contra todo y todos, contaminando el mundo de negatividad. El escepticismo quejoso no es propio de quien tiene familiaridad con la palabra de Dios. El que proclama la esperanza de Jesús es portador de alegría y saber ver más lejos, porque sabe mirar más allá del mal y de los problemas. Al mismo tiempo, ve bien de cerca, pues está atento al prójimo y a sus necesidades. El Señor nos lo pide hoy. Ante los muchos Lázaros que vemos, estamos llamados a inquietarnos, a buscar caminos para encontrar y ayudar, sin delegar siempre en otros o decir, te ayudaré mañana.
El tiempo para ayudar es tiempo regalado a Jesús, es amor que permanece, es nuestro tesoro en el cielo que nos ganamos aquí en la tierra. En conclusión, que el Señor nos conceda la gracia de vernos renovados cada día por la alegría del primer anuncio. Jesús nos ama personalmente, que nos dé la fuerza para vivir y anunciar el mandamiento del amor, superando la ceguera de la apariencia y las tristezas del mundo, que nos vuelva sensibles a los pobres, que no son un apéndice del Evangelio, sino una página central siempre abierta para nosotros. Bien, pues eso es realmente a lo que todos nosotros estamos llamados a vivir y dar testimonio del Evangelio. Y como dice o nos dijo el Santo Padre, pues no es con una bonita homilía, porque muchas veces podamos ser muy buenos, incluso hasta ganarnos la vida predicando, y vemos cómo hay tantas personas que se la pasan dando pláticas de un lugar a otro y que cobran bastante bien, pero a veces yo siento que todo ese tipo de personas con ideologías, pensamientos, pero pudiéramos pensar que puedan ser, y como muchos de nosotros podemos sentirnos, ¿no?, hartos de todo y llenos de nada. ¿De qué me sirve a mí estar predicando, incluso aquí estar compartiendo con ustedes, cuando en realidad pues no estoy dando testimonio de la fe que profeso? Y eso aquí vamos a ver nosotros hacia dónde nos proyecta el Evangelio del día del día de ayer, que no era precisamente con los más cercanos. Aquí se habla de los marginados, que pueden ser no necesariamente de nuestra familia, sino pues personas que están lejos de nuestro confort, de aquellas personas que también nosotros podemos hacerles un favor y que pues no lo van a recompensar. Es en este sentido que si yo invito a alguien a comer a mi casa, pues sé que el día de mañana me va a corresponder invitándome a la suya. Y tantas ocasiones, oportunidades que tenemos, que siempre andamos buscando en un beneficio personal o sacarle un buen partido a toda actitud que tengamos. Entonces pensemos más en ver en quién podemos ayudar, y esto se me viene ahorita a la cabeza, a la mente, el pensamiento de tantos refugiados que se encuentran ahorita viviendo a la intemperie alrededor del desayunador del Padre Chavita, el desayunador salesiano que muchos de nosotros conocemos. ¿Y por qué no llevar un poco de víveres? Porque ellos siempre en realidad están muy necesitados. Son muchísimas personas, son cientos de personas más que se han agregado a los que ya en sí todos los días acuden allí al desayunador a pedir un poco de pan, un poco de alimento. Y de estas personas que podemos nosotros pensar vienen de tan lejos, buscando una oportunidad, saliendo de sus países, de sus tierras, dejando todas sus pertenencias para poder encontrar un espacio donde vivir y vivir con dignidad. Entonces algunos de ellos vienen con sus familias, otros vienen quizás solos porque han perdido todo, lo han dejado allá en sus tierras, pero que tienen esa esperanza de poder seguir adelante. Entonces podamos nosotros de alguna manera aportar algo que los ayude a ellos, y que es una manera o una oportunidad que Dios nos da de ayudar a alguien que pues no los vamos a ver, o quizás si lleguemos a encontrar alguna persona ahí en el desayunador, pues nos va a saber que llevamos víveres, pero hoy si nos ve entrar con víveres, pues nosotros vamos teniendo, repito, esa actitud de ayudar sin ver a quién y sin esperar ninguna recompensa a cambio. Y bien, pues ya nos queda poco tiempo de este segmento. Yo regresando en el tercer segmento les voy a compartir un poco que el día de hoy, 26 de septiembre, se celebra también, se hace memoria de el Beato Pablo VI, su nombre era Giovanni Montini, mejor conocido como Pablo VI, ya una vez que asumió el papado. Bien, pues yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral.
Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Regresamos antes de iniciar a compartirles algo de la vida de Giovanni Montini, mejor conocido como Pablo VI. Pues les voy a dar algunos lugares, los decanatos que va a visitar o haciendo su visita pastoral el señor arzobispo don Francisco Moreno Barrón. Como ya les mencionaba, hoy se estuvo en el decanato número 1. El día de mañana se va a encontrar en el decanato 2, pero como son muchas parroquias las que tiene, pues se hizo un esquema de visitas. El día de ayer visitó 2 parroquias, que fue Nuestra Señora de la Soledad, parroquia del Santo Ángel. El día de mañana va a estar por la tarde en 5 parroquias, así de que si viven ustedes cerca o pertenecen a esta parroquia, pues van a tener la oportunidad a partir de las 4 de la tarde a visitar a nuestro arzobispo don Francisco. A las 4 de la tarde va a estar en la parroquia Guadalupe del Río, a las 5 de la tarde en la parroquia de la Divina Providencia, 6 de la tarde Nuestra Señora de Loreto, 7 de la tarde parroquia San Pedro Apóstol, a las 8 de la noche en la parroquia del Buen Pastor. Ya después dice aquí, y va a haber 5 parroquias, perdón, una parroquia más el día 10 de octubre, o sea que cuando los decanatos tienen muchas parroquias, pues se va a hacer por partes. Ya después el miércoles va a estar en el decanato número 3 a las 4 de la tarde en San Juan de los Lagos, 4:35 Medalla Milagrosa, 5:15 Santa Cecilia, 5:55 Divino Rostro, 6:50 María Reina, 7:30 San Miguel, a las 8:20 María Madre de Dios. El 29 de septiembre se visitará el decanato número 4 a las 4 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, a las 5 de la tarde parroquia San Francisco Javier, 6 de la tarde Santa Teresa, 7 de la tarde parroquia Espíritu Santo, a las 8 de la noche Santa María de Gracia. Y para el día 1 de octubre a las 9 de la mañana estará en San Fernando, 10:30 San Antonio de Padua, 5 de la tarde parroquia Santo Toribio Romo, y a las 6:30 parroquia Cristo Misionero. Para el 30 de septiembre estará a las 10 de la mañana, inicia actividades con los padres del decanato número 5, a la 1 de la tarde la Eucaristía, a las 2 de la tarde comida, 4 de la tarde parroquia de Corpus Christi, 5 parroquia María Auxiliadora, a las 6 Perpetuo Socorro, 7 San José, 8 Señor de la Resurrección, y a las 9 de la noche parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Queda pendiente la parroquia Sagrada Familia del párroco Elías Fernández. Y algo de lo que va a hacer el Santo Padre, el señor arzobispo, dirá, el obispo se dirige al sagrario expuesto, habrá jaculatorios, bendición. Toma la palabra un laico 5 minutos solamente, por escrito, leerlo y entregarlo al señor arzobispo. Provocar un acercamiento con las personas de parte del señor arzobispo. Renovación de las promesas bautismales con el cirio encendido. Al final el párroco habla con sus feligreses, cómo se sintieron, qué descubrieron, y una palabrita como pastores de ánimos a nuestros feligreses, y el presbítero el decano es el padre Saúl Rosario Muñoz. Bien, esta es una dinámica que va a tener prácticamente en todos los decanatos. Esto de llegar, si está expuesto el Santísimo, pues va a haber el momento de adoración. Si no está expuesto, pues se va a dirigir directamente al sagrario. De allí se le va a permitir a un laico un espacio de 5 a 7 minutos para que lea un escrito y que se lo entregue posteriormente al arzobispo. Después saludará al señor arzobispo a algunas personas, y lo que les comentaba en el segmento anterior, va a haber la renovación de las promesas bautismales. Es algo que es un signo sumamente importante del compromiso que vamos adquiriendo
en ir trabajando de la mano de nuestro pastor. Y al final dice, al final el párroco habla con sus feligreses, cómo se sintieron, qué descubrieron, y una palabrita como pastores de ánimos a nuestros feligreses. Creo que este puede ser un parteaguas en todas las actividades de nuestra diócesis que permita poder ir avanzando y mejorando, y por qué no decirlo, probablemente podamos tener un nuevo plan pastoral diocesano que pueda darnos nuevas luces para ir trabajando, ya que el arzobispo nos comentaba la semana pasada de que al terminar las visitas de las parroquias, pues él quiere tener una radiografía, así lo dijo textualmente, de cómo se encuentra nuestra diócesis. Entonces, pues todos estemos en oración por nuestro arzobispo, que está con mucha enjundia, echándole muchas ganas. No hay quien le aguante el paso, un hombre sumamente fuerte, y pues sí, yo les pido a todos quienes nos ven y escuchan, pues una oración por él, que lo fortalezca espiritualmente, que Dios nuestro Padre lo ilumine con mucho Espíritu Santo para poder ir guiando y saber gobernar a esta iglesia. Pues la próxima semana les daré las otras parroquias, los otros decanatos que va a tener. Ya tengo aquí la lista, pero pues lo vamos haciendo esto de una manera pausada. Entonces, pues ya nos escucharon esta semana qué parroquias va a visitar nuestro arzobispo, y pues esperemos que encuentre comunidades con una mirada puesta en Jesús a través de nuestro arzobispo, y que la luz del Espíritu Santo nos ayude a todos a trabajar por una mejor diócesis. Bien, hoy se celebra a San Cosme y San Damián, y también entre otros a Pablo VI. Giovanni Montini nació en Cosencio, cerca de Brescia, Italia, el 26 de septiembre de 1897. Su padre Giorgio tuvo una gran influencia en su vida, y era abogado y periodista, y estaba implicado en la política. Su madre, Giudita, comprometida en acciones sociales, pertenecía a la Acción Católica. El beato fue un niño de frágil salud, sensible, tímido y juguetón, el mediano de 3 varones que crecieron rodeados de cariño y de grandes valores espirituales. Muy pequeño escribió: «Mamá, seré siempre bueno, valiente y obediente. Rezo a Dios por ti y quiero ser tu consuelo». Su familia fue un gran pilar para él. Ingresó al seminario de Brescia a los 19 años, pero su delicada salud le obligó a estudiar como alumno externo. Fue ordenado en 1920 y partió a Roma para proseguir formándose. Tenía dotes diplomáticas y 2 años más tarde se integró a la Secretaría de Estado. En 1923 lo nombraron secretario del nuncio de Varsovia, misión que su escasa salud le impidió culminar, y al regresar a Roma nuevamente volvió a la Secretaría de Estado, una responsabilidad que no deseaba para sí. En 1931 se ocupó de la cátedra de Historia Diplomática en la Academia Diplomática y fue asistente del futuro Papa Pío XII, quien sucesivamente lo nombró director de Asuntos Eclesiásticos Internos, prosecretario de Estado y arzobispo de Milán. En 1958, Juan XXIII lo ascendió al cardenalato y le eligió como asistente. En estos años había configurado una recia personalidad, muy alejada de la tristeza e incertidumbre que a veces se le achacó. A su excelente formación filosófico-teológica se unía su interés por la poesía y las artes plásticas, la literatura, novelo, ensayo, teatro, entre otros. Era un gran lector y buen conocedor del pensamiento francés. Admiraba a Vito Fornari y a Henry Newman. Sus preferidos eran Pascal y Bernanos. Había difundido la cultura cristiana a través de publicaciones diversas como la revista Stadium. Como pastor de Milán había luchado por revitalizar el espíritu religioso y salido en busca de los alejados de la fe. Añadía la experiencia acumulada de los distintos viajes que había efectuado, sumándose a la visión que le proporcionaba el Concilio Vaticano II.
Así, cuando a sus 66 años, el 21 de junio de 1963, fue elegido pontífice, pudo trazar un programa de acción en el que estaban presentes la paz y solidaridad sociales, la unidad de los cristianos y el diálogo con los no creyentes. En la Ecclesiam Suam dejó claro por dónde quería llevar la barca, un itinerario con 3 frentes: espiritual, moral y apostólico. Presente en ellos la conciencia, la renovación y el diálogo, los grandes capítulos de la encíclica. A la muerte de Juan 23 manifestó: no miremos hacia atrás, no le miremos a él, sino el horizonte. En él que él ha abierto delante el camino de la Iglesia y de la historia. Y con esta visión el flamante pontífice asumía la grave responsabilidad que recaía sobre él, rubricando en la intimidad ese instante de su elección hecho un mar de lágrimas. De inmediato tomó las riendas del concilio y llevó a buen puerto la herencia que el Papa Bueno le dejó. Su gobierno pontifical no fue fácil. Lo intuyó al ser elegido la predicación de Cristo hacia Pedro. Era un presagio de martirio, de dolor y de sangre. En 1972 manifestó: tengo la sensación de que por cualquier grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Ahí está la duda, la problemática, la inquietud, la insatisfacción y la confrontación. Pues palabras algo proféticas, ¿no? Bien, pues yo regreso después de un corte, ya regresaremos al cuarto y último segmento. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos y concluyo ya sobre el Papa Pablo VI y voy a decirles continuar. Bueno, defendió la verdad incansablemente y entre otras acciones renovó y modernizó la Iglesia. Logró que los fieles colaborasen más activamente en la vida de la misma, contribuyó a la reestructuración de las instituciones vaticanas, prosiguió impulsando el diálogo ecuménico, visitó todos los continentes y legó al mundo grandes encíclicas como la Populorum Progressium y la Evangelii Nuntiani o la citada Humanae Vitae. Esta es la que más conocemos nosotros y los invito a que la lean. Es una exhortación muy importante, muy buena. Y en 1975 publicó la exhortación apostólica Gaudete in Domino, señal de la alegría anidada en su corazón. En abril de 1978 sufrió visiblemente el secuestro y asesinato de su amigo, el político Aldo Moro. Su salud no era buena y puede que este hecho contribuyó a minarla. Meditaba: ¿quién soy? ¿Qué queda de mí? ¿Dónde voy? Creo, Señor, se acerca la hora. He amado a la Iglesia, pero desearía que la Iglesia lo supiera y que yo tuviese, a fuerza de decirlo, como una confidencia del corazón. Y su corazón se detuvo el 6 de agosto de 1978 en la festividad de la Transfiguración. Juan Pablo II alabó su prudencia y valentía, así como su constancia y paciencia en el difícil período posconciliar de su pontificado. Dijo que supo conservar una tranquilidad y un equilibrio providencial, incluso en los momentos más críticos. El Papa Francisco lo beatificó el 19 de octubre del 2014. Bien, pues si nuestro programa es Viviendo el Evangelio, pues tenemos que ir viendo quiénes son nuestros pastores, quiénes nos van guiando, y que a la luz del Espíritu Santo ellos nos participan de lo que ellos han recibido de gracias del Espíritu Santo, y que nosotros podamos ir teniendo una pauta a seguir, a cómo trabajar, y que si vamos
adentrándonos en la vida de la iglesia, pues vamos a ir viendo que nuestro arzobispo Francisco va muy de la mano en su trabajar con el Santo Padre Francisco. Entonces, pues debemos, reitero, les pido nuevamente la oración tanto por el Papa como por nuestro arzobispo, y que San Francisco de Asís, que ya estamos muy próximos de mañana en 8, será 4 de octubre, día de fiesta solemnidad para los franciscanos, San Francisco de Asís, que ya el día de ayer se empezó a rezar la novena. Pues yo soy Francisco, nací el 4 de octubre y me considero franciscano, aunque pues mi trabajo, mi quehacer en la iglesia pues es en realidad diocesano. Pero bien, hablando de ese servicio a la iglesia, de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos compartido y cómo el Evangelio nos hablaba del pobre Lázaro, que Dios lo auxiliaba, pues retomamos y vamos a seguir por algunos programas más lo que es la exhortación apostólica, la alegría del amor. Pero ahora pues llegó a mis manos un libro donde se nos dan algunas formas pastorales de poder esta encíclica llevarla a la práctica. Bueno, y al decirlo de alguna forma pastoral, pues realmente pues es precisamente llevarlo a la práctica, algo que nos puede ayudar muchísimo y que pueda pues integrar a la vida de la iglesia en todos los trabajos a nuestros hermanos que se encuentran viviendo en un matrimonio en una situación irregular. El tiempo pues ya es breve, pero trataré de compartirles cómo les digo el capítulo 8, que es acompañar, discernir e integrar la fragilidad. La iglesia debe acompañar a los hijos más frágiles. Nos dice aquí en el numeral 291, los padres sinodales han expresado que aunque la iglesia entiende que toda ruptura del vínculo matrimonial va contra la voluntad de Dios, también es consciente de la fragilidad de muchos de sus hijos. Iluminada por una mirada de Jesucristo, mira con amor a quienes participan en su vida de modo incompleto, reconociendo que la gracia de Dios también obra en sus vidas, dándoles la valentía para hacer el bien, para hacerse cargo con amor el uno del otro y estar al servicio de la comunidad en la que viven y trabajan. Por otra parte, esta actitud se ve fortalecida en el contexto del año jubilar dedicado a la misericordia. Aunque siempre propone la perfección e invita a una respuesta más plena a Dios, la Iglesia debe acompañar con atención y cuidado a sus hijos más frágiles, marcados por el amor herido y extraviado, dándoles de nuevo confianza y esperanza como la luz del faro de un puerto o de una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a quienes han perdido el rumbo o se encuentran en medio de la tempestad. No olvidemos que a menudo la tarea de la iglesia se asemeja a la de un hospital de campaña. Bueno, en esto que dice hospital de campaña, pues entendamos como un hospital que está en la batalla, en los campos donde están los combatientes, pero aquí podemos nosotros pensarlo en esta guerra, en la vida en la que pues a veces la situación del matrimonio, aun cuando en un principio haya sido y lo vivimos y así lo expresamos quienes nos casamos, que es para toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en las carencias, en la prosperidad y todos los instantes de nuestra vida hasta que la muerte nos separe, ¿no? Pero pues dice, lo acabo de leer, la voluntad de Dios es una y el hombre pues a veces hace otra cosa que no es la voluntad de Dios propiamente, pero no es nuestro lugar para hacer juicios, sino aquí claramente lo dice, la iglesia debe acompañar a los hijos más frágiles, aquellos quienes se encuentran, como dije hace un momento, en situaciones irregulares, pero que el Papa Francisco ha mandado a algunos de los jueces de la Rota Romana a dar pláticas, y eso lo tuvimos aquí nosotros en el 7º Congreso de las Familias, donde vino Monseñor Alejandro
Weber, que nos dio esa oportunidad de conocer cómo se está trabajando ya en el Tribunal Eclesial, donde hablando de que ya estamos en el tiempo de los laicos, que nuestro arzobispo Francisco nos ha invitado a colaborar a todos y cada uno de nosotros. Ahora sí que ningún bautizado se pueda sentir excluido, sino que todos y cada uno de nosotros estamos invitados, convocados a colaborar por hacer presente el reino de Dios a todos y cada uno de nosotros. Y al decir que la vida de la iglesia es una vida pastoral, pues el primer y más importante mensaje, y lo leíamos en el mensaje del Santo Padre, es que Dios quiere que todos sus hijos se salven. Y Jesús pues ha sido el podemos decirlo, el querigma, ¿no? Decir querigma es hablar de él. Jesús murió y resucitó, pero que nos da en el Pentecostés, el mensaje ahí es cuando se manifiesta el querigma, ¿no? Que nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Un Evangelio que es de amor, de dar acogida a todos los marginados, a todos los que viven en las periferias, no solo geográficamente, sino espiritualmente también. Entonces creo que estamos ahorita nosotros viviendo un tiempo que debemos de valorar y de también no dejarlo pasar, para poder nosotros ir haciendo de nuestra sociedad una familia realmente y una verdadera familia cristiana. Aquí retomo ya en el numeral número 292, ya el tiempo prácticamente nos ganó. El matrimonio cristiano, reflejo de la unión entre Cristo y su iglesia, se realiza plenamente en la unión entre un varón y una mujer, que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad, de pertenecerse hasta la muerte, y se abren a la comunicación de la vida, consagrados por el sacramento que les ofrece la gracia para constituirse en iglesia doméstica y en fermento de vida nueva para la sociedad. Otras formas de unión contradicen radicalmente este ideal, pero algunos lo realizan al menos de modo parcial y análogo. Los padres sinodales expresaron que la Iglesia no deja de valorar los elementos constructivos en aquellas situaciones que todavía no corresponden o ya no corresponden a su enseñanza sobre el matrimonio. Bien, pues esto aquí nos habla de todas estas situaciones que estamos viviendo, de cómo quieren deformar el matrimonio, ¿no? Y aquí claramente nos lo dice: es la unión entre un varón y una mujer que se donan recíprocamente en un amor exclusivo y en libre fidelidad. Algo que debemos de trabajar muchísimo, y una parte muy muy importante, ¿no? Que aquí que nos habla de que se habla de todo, que se donan recíprocamente, y que debe de haber siempre una equidad para que realmente haya una comunión en el matrimonio. Debe de existir también la equidad. Bien, pues el tiempo nos ha ganado. Yo ya a partir del próximo lunes pues seguiré hablando de este capítulo 8, que es acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Pues nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Que pasen muy buenas noches, descansen, Dios nos bendice. Hasta la próxima. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima. Los Evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas, hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio, donde vamos a compartirles, como todos los lunes, el mensaje del Santo Padre en lo que fue la homilía, el mensaje en el rezo del Ángelus del día de ayer. Que de interesante, el día de hoy también celebramos, o sea, se memoria en la liturgia de el beato
Pablo VI, que pues les voy a compartir ya en el segundo segmento brevemente algunas palabras sobre él. Y bien, pues antes de iniciar vamos a recordar, como todos los días, a todos aquellos personas que quieran ayudarnos, dar ese apoyo económico que nos hace falta para poder seguir evangelizando. Tenemos las cuentas Banamex, que pueden hacer sus depósitos en indistintamente cualquiera de los Oxxo en San Diego del Banco de América. Bien, para quienes quieran seguir apoyándonos o iniciar apoyándonos, les voy a dar los números. Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les adviertan, y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó: No, padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues el Santo Padre el día de ayer, lo que fue el rezo del Ángelus, nos da su mensaje. Timoteo, pues bueno, en la liturgia se proclamó como una segunda lectura, pero pues yo ya les he comentado siempre que San Pablo leemos los escritos paulinos y vemos las cartas a Timoteo, a Filemón, pues vamos considerándola que no es solo a Filemón, podemos decir que es a Francisco, a Antonio, pónganle el nombre de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, y pues esa carta nos va a ser destinatarios de este mensaje de el apóstol San Pablo. Lo vamos a leer, y también pues el Evangelio según San Lucas, que la liturgia el día de ayer nos invitó. Vamos a iniciar con la primera carta del apóstol del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice: Hermano, tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, leeremos el Evangelio según San Lucas, que escuchamos el día de ayer. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico.
hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos. Cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, entonces gritó. Os de cuenta que pueden ustedes hacer sus depósitos, que eso nos ayudará bastante para poder seguir en este caminar a través de la radio y el internet en la evangelización. Bien, son el número de cuenta Banamex, el 4766-8402, 2088-1291. El otro número de cuenta es el 4766-8403, 2218-3992. La tercera cuenta es la 4766-8404, 2193-6191. Para quienes nos ven y escuchan del otro lado de la frontera, pues pueden acudir al Banco de América y hacer su depósito en la cuenta número 325013 788447. Quienes nos escuchan a través de la radio y quieran seguirnos a través del internet, pues accesen a www.tjcatólico.com. Quienes quieran dejarnos sus sugerencias, comentarios, nos pueden llamar al teléfono de cabina, que es el 608-3652. Muy bien, ya vamos a iniciar algo que el Papa Francisco nos comenta o nos comentó el día de ayer. Habla también sobre el mensaje que nos da en la primera carta del apóstol San Pablo